La Biblia está llena de prodigios. Jesús sanó leprosos, devolvió la vista a los ciegos, multiplicó panes y peces, caminó sobre el agua y resucitó a los muertos. Cada uno de esos actos fue registrado, conservado, predicado. Pero, ¿y si te dijera que hubo un milagro más? Uno del que no se habla, uno que existió, fue registrado y luego eliminado. Un milagro que desafía no solo la lógica, sino también la teología. Y que podría cambiar por completo lo que entendemos del poder de Cristo. Este no es un mito inventado por sectas o por novelas de ficción. Estamos hablando de un hecho mencionado en escritos muy antiguos, apenas susurrado por algunos padres de la Iglesia, oculto entre manuscritos marginales y notas que parecían inocentes, hasta que las empiezas a leer con atención. Y todas coinciden en un detalle aterrador. Jesús hizo algo que nadie esperaba y que la tradición prefirió olvidar. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en aquel evento que causó tanto temor? ¿Quién decidió que debía desaparecer? Hoy, más de 2000 años después, hay investigadores, monjes y eruditos bíblicos que han comenzado a hablar. Y lo que revelan encaja demasiado bien con visiones proféticas modernas, con símbolos que están apareciendo en sueños de creyentes de todo el mundo, y con un patrón que, si es real, indica que ese milagro no fue solo un acto de compasión, sino un anuncio del fin. Si sientes que este mensaje ha encendido algo en tu interior, suscríbete ahora. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de descubrir fue silenciado durante siglos. Y hoy, por alguna razón, Dios está permitiendo que vuelva a la luz. La historia de este milagro oculto no proviene de rumores modernos ni de visiones privadas. Proviene de un texto real, físico, escrito en griego koiné, fechado aproximadamente en el siglo II. Lo más impactante es que ese fragmento se encontraba originalmente entre los rollos que circularon en comunidades cristianas primitivas de Egipto y Siria, pero en algún punto de la historia, alguien decidió que no debía continuar. Los primeros en levantar sospechas fueron estudiosos del cristianismo primitivo que notaron una anomalía. Un códice fragmentado contenía un pasaje donde Jesús, aún joven, realiza un milagro completamente atípico. No era una curación ni una enseñanza. Era una intervención directa sobre la conciencia de un ser humano. El pasaje sugería que Jesús, viendo a un hombre cruel actuar contra su propia familia, tocó su pecho, y el hombre cayó de rodillas, llorando, transformado, como si una fuerza invisible hubiera reconfigurado su alma desde dentro. El problema no fue el contenido en sí, sino lo que implicaba. Un milagro que no actuaba sobre el cuerpo ni sobre la materia, sino sobre el libre albedrío. Y eso, para muchos líderes religiosos del siglo IV, era inaceptable. Durante los concilios donde se decidió qué evangelios serían aceptados como canónicos, se impuso una idea. Jesús sana, enseña, libera, pero no controla. Eliminar un milagro así era proteger la imagen del Salvador. Pero otros lo entendieron de manera diferente. Era un milagro tan sagrado, tan inexplicable, que el mundo aún no estaba listo para escucharlo. Lo inquietante es que, siglos después, ese fragmento reapareció. No en la Biblia, pero sí en cartas y textos de monjes antiguos que hablaron, con temor, del milagro que no debía ser pronunciado. ¿Por qué ese miedo? ¿Qué sabían ellos que hoy hemos olvidado? Muy pronto verás cómo un manuscrito conservado en silencio por una comunidad del desierto encierra la clave, y cómo la historia de este milagro puede ser la pieza que faltaba para entender el verdadero propósito de Jesús. La clave de todo se esconde en un documento olvidado por la historia oficial. No aparece en el canon bíblico, ni en los textos litúrgicos más conocidos. Pero existe. Fue hallado en el siglo XIX, en una cueva cerca del monte Kasir, en el desierto de Siria,
dentro de una pequeña caja de piedra envuelta en tela de lino y sellada con cera. En su interior, un fragmento de pergamino con inscripciones griegas cuidadosamente trazadas. Este manuscrito, conocido como el Códex de Efraín, contiene reflexiones místicas atribuidas a un grupo de ascetas que se retiraron al desierto entre los siglos III y IV. Y entre esas líneas aparece el relato de un milagro que no se encuentra en ninguno de los 4 evangelios canónicos. Lo llaman la conversión del violento y lo describen como el acto más temido y más sagrado de toda la vida pública de Jesús. Según el testimonio conservado, un hombre, identificado solo como el perseguidor del inocente, se acercó a Jesús no para escucharlo, sino para desafiarlo. Había torturado creyentes, destruido hogares y se enorgullecía de su crueldad. Pero al estar frente a Jesús algo ocurrió. Jesús no le habló, no lo tocó, solo lo miró. Y el hombre cayó, comenzó a llorar y durante 3 días no pudo pronunciar palabra alguna. Lo que sigue en el manuscrito es aún más inquietante. El fuego entró en él no por juicio, sino por amor. Y aquello que era de hierro se volvió carne, no por enseñanza, sino por mandato del Espíritu. Este evento, según los monjes, fue considerado por algunos como una amenaza teológica. ¿Podría Jesús transformar a un hombre desde dentro, sin su permiso consciente? ¿Qué significa eso para el concepto de libertad espiritual? Aquí nace la gran tensión. Para quienes defienden la doctrina del libre albedrío absoluto, este milagro es incómodo, perturbador. Para quienes creen en el poder absoluto del Verbo encarnado, este acto es la máxima expresión de la gracia divina. Un alma salvada por el fuego del amor, sin necesidad de palabras. Pero lo más impactante de todo es que este tipo de experiencia no ha desaparecido. Hoy en día hay testimonios que describen transformaciones similares, repentinas, incomprensibles, como si aquel milagro perdido hubiera sido un anticipo de algo mucho más grande. Y en la siguiente parte del relato descubriremos por qué muchos creen que esta historia oculta corresponde a una resurrección que jamás se predicó, porque no debía ser comprendida todavía. En los evangelios canónicos encontramos 3 resurrecciones obradas por Jesús: la hija de Jairo, el joven de Naín y Lázaro. Cada una con sus propios símbolos y lecciones, todas profundamente humanas. Pero este relato oculto, registrado en el manuscrito de Casir, sugiere una cuarta y no se parece a ninguna de las anteriores. El texto habla de un hombre al que Jesús encontró agonizante en la entrada de una ciudad sin nombre, cubierto de heridas, abandonado por su propia familia. No tenía seguidores, no era conocido, ni siquiera pedía ayuda. Según el manuscrito, Jesús se detuvo, lo miró fijamente y pronunció una frase que no aparece en ningún otro texto bíblico. Aún no ha sido hecho, despierta. La palabra griega utilizada en ese fragmento no es sanar ni resucitar en su forma habitual, sino un término más primitivo, anaplasis, que significa reformar algo desde su origen, como si se tratara de un alma aún incompleta. El texto continúa describiendo que el hombre abrió los ojos, pero no reconoció su entorno. Caminó durante días sin hablar. No recordaba su nombre. No sentía hambre. Solo lloraba en silencio al ver rostros humanos. Los monjes que registraron el evento lo consideraron una resurrección del alma antes de la muerte del cuerpo, algo que desafía toda categoría conocida. Este milagro rompe todas las estructuras teológicas porque no se trata de devolver la vida al cuerpo, sino de entregar vida al espíritu que nunca la había tenido verdaderamente. Es como si Jesús no lo hubiera curado, sino creado de nuevo. Si esto fuera cierto, el milagro perdido sería una señal de que Cristo no solo tiene poder sobre la vida y la muerte, sino también sobre el diseño original del alma. Y eso explicaría por qué quienes conocieron este evento lo consideraron tan peligroso, porque no solo revela lo que Jesús puede hacer, sino lo que hará en el final de los tiempos. Y si este hombre fue recreado sin nombre,
sin pasado y sin voluntad previa. ¿Quién era realmente? ¿Y qué papel tenía en la historia oculta de la redención? Lo sabrás cuando revelemos al enigmático protagonista de esta historia, el niño sin nombre que aparece en más de un relato, pero nunca en los mismos textos. Entre los textos encontrados en el llamado Códex de Efraín, hay una figura que aparece de forma intermitente, siempre desde la sombra. Lo llaman simplemente el niño, pero nunca se da su nombre. En unos pasajes es testigo, en otros parece ser el destinatario de un gesto divino, y en uno en particular es el centro de una transformación que rompe los límites de lo conocido. Según el relato, este niño fue hallado en las afueras de una aldea destruida, con el cuerpo intacto pero sin respuesta. No respiraba, no sangraba, no hablaba. Los discípulos lo creyeron muerto. Pero Jesús, sin pronunciar palabra, se acercó y colocó su mano sobre el pecho del pequeño. Y en lugar de llamarlo por su nombre, como hizo con Lázaro, dijo una frase que ha desconcertado a quienes han tenido acceso al texto original. Tú fuiste antes del tiempo, ahora regresa. El niño abrió los ojos, y lo primero que hizo no fue hablar, ni llorar, sino mirar directamente al cielo. Permaneció en silencio durante 3 días, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Lo extraño es que este episodio no fue registrado como una sanación, ni como una resurrección. Fue descrito como una reactivación del espíritu preexistente, una intervención divina que no se correspondía con ningún acto anterior de Jesús. ¿Qué significa antes del tiempo? ¿Acaso el niño no era un simple humano? ¿O representaba una generación, un linaje, un símbolo vivo de algo más profundo? Los monjes que escribieron este testimonio dejaron una advertencia. Quien comprenda este milagro sabrá cómo vendrá la nueva creación. Muchos han especulado con que el niño representa al alma colectiva de los elegidos, a un tipo de humanidad que aún no ha despertado, o incluso al primer resucitado del tiempo final. Y aunque no aparece en los evangelios oficiales, hay pistas de su existencia en otros textos. En ciertos manuscritos gnósticos, en fragmentos de los padres del desierto, incluso en visiones modernas, recogidas por videntes cristianos, el niño sin nombre aparece una y otra vez, como testigo del poder oculto de Cristo. Pero lo más inquietante es esto. Algunos aseguran que ese niño ha vuelto a manifestarse, no físicamente, sino en sueños, visiones y revelaciones privadas recibidas por creyentes de distintas partes del mundo. Y en todos los casos, pronuncia la misma frase. Aún no hemos despertado. En la siguiente parte, veremos cómo aquellos primeros testigos que registraron este milagro no fueron teólogos ni escribas, sino ascetas y místicos que lo conservaron en silencio, sabiendo que revelar su existencia demasiado pronto podía alterar la comprensión del plan divino entero. Cuando las grandes ciudades discutían teología en concilios, lejos de la pompa eclesiástica y las estructuras de poder, en los desiertos de Siria, Egipto y Judea, surgía una corriente distinta. Hombres y mujeres que vivían en oración constante, alejados del mundo, buscando comprender los misterios de Dios desde el silencio. Se les conoció como los padres del desierto, y aunque muchos los consideran figuras ascéticas marginales, sus escritos contienen visiones, advertencias y revelaciones que aún hoy desafían la lógica doctrinal tradicional. Entre esos escritos, algunos testimonios aislados mencionan un suceso inusual: la transformación total de un alma por contacto directo con el Logos, sin enseñanza, sin bautismo, sin petición. En una carta atribuida a Abba Teodoros se menciona lo siguiente: hubo uno entre nosotros que fue tocado por la mirada del Hijo y dejó de ser lo que era. No aprendió, no pidió, solo fue rehecho. Ese lenguaje es idéntico al que se encuentra en el relato del niño sin nombre. Y en otro documento de Evagrio el Póntico, se describe un fenómeno extraño en la vida espiritual de algunos hermanos.
episodios en los que, sin razón aparente, experimentaban una especie de despertar absoluto, un recuerdo de algo anterior al tiempo, como si sus almas hubieran sido activadas por una fuente externa. Algunos asociaron esos fenómenos a experiencias místicas, otros hablaron de llamamientos proféticos. Pero lo que pocos se atreven a afirmar es que todo apunta al mismo tipo de milagro, una intervención divina directa sobre el alma, sin mediación humana. ¿Era esto lo que vivió el niño del manuscrito perdido? ¿Acaso Jesús realizó, en secreto, un tipo de milagro reservado, no para sanar cuerpos, sino para inaugurar una nueva creación espiritual? El silencio de estos testigos no fue cobardía, fue reverencia. Sabían que si hablaban demasiado pronto, serían malinterpretados. Por eso ocultaron la historia en símbolos, en frases ambiguas, en susurros que solo quien estuviera despierto podría entender. Y tal vez sea ahora, en estos tiempos de confusión y apostasía, cuando esas palabras están comenzando a ser comprendidas. Lo que muchos no esperan es que este milagro olvidado podría ser el patrón del juicio espiritual venidero. Porque si Cristo puede tocar directamente el alma, también puede activarla, separarla o sellarla. ¿Por qué Jesús habría hecho este milagro? ¿Y qué significaba realmente? De todos los prodigios de Jesús registrados en los Evangelios, cada uno tiene un propósito explícito: demostrar su divinidad, revelar el reino, cumplir profecías, mover a la fe. Sin embargo, este milagro, el del alma transformada directamente, sin palabras, sin actos externos, parece no responder a ninguno de esos patrones conocidos. Y es ahí donde muchos teólogos han callado, porque el milagro que se describe en el manuscrito del desierto no solo es desconcertante, es peligroso para la estructura religiosa tal como la conocemos. Si Jesús transformó a un alma sin su consentimiento racional, ¿qué dice eso sobre el libre albedrío? Si lo hizo sin que la persona pidiera ayuda, ¿qué dice eso de la fe como condición previa? Y si este tipo de milagro no fue mostrado a las multitudes, ¿qué tipo de mensaje estaba escondiendo? La respuesta, aunque incómoda, empieza a revelarse si observamos las palabras exactas que supuestamente pronunció en aquel instante. Aún no ha sido hecho, ahora regresa. Estas palabras no son de sanación, ni de resurrección, ni de redención. Son palabras de creación, como si ese ser no fuera una persona completa, sino una pieza restaurada de un diseño anterior. Y eso cambia por completo nuestra comprensión de la misión de Jesús. Porque si esto es cierto, entonces Cristo no vino solamente a salvar lo que estaba perdido, vino también a restaurar lo que fue ocultado antes de la fundación del mundo. Algunos padres del desierto creían que este milagro fue el adelanto secreto de lo que ocurrirá en el final de los tiempos. No un juicio basado en palabras o actos, sino una intervención directa del Hijo sobre el alma humana, separando lo verdadero de lo falso con una sola mirada. Y si ese fue el propósito oculto, si ese milagro fue una demostración anticipada de cómo será el juicio espiritual, entonces no fue censurado solo por temor a malinterpretaciones doctrinales, sino porque revelaba el desenlace del gran misterio, quien pertenece al Hijo desde antes del tiempo. En la próxima parte exploraremos cómo este milagro se conecta misteriosamente con las visiones de los últimos tiempos y por qué quienes han soñado con una mirada que atraviesa el alma podrían estar experimentando una señal del regreso espiritual de Cristo. Los grandes profetas hablaron de un juicio venidero, de un tiempo en el que todas las almas serían expuestas, donde no haría falta tribunal ni acusador, porque sería la verdad misma la que revelaría el estado del corazón. Pero ¿y si ese juicio no fuera una escena simbólica? ¿Y si ya ha comenzado, de forma invisible, a través de actos como aquel milagro perdido del que nadie se atreve a hablar? En visiones recogidas por místicos cristianos del siglo XX, especialmente en las revelaciones de Sor Faustina Kowalska y los mensajes de algunas apariciones marianas no aprobadas oficialmente,
se repite un mismo patrón. Una mirada penetrante, una luz interior que revela toda la vida en un instante, sin palabras. Algunos la llaman el aviso, otros el juicio en miniatura. Y muchos lo describen con las mismas características que los monjes atribuían al milagro del niño sin nombre. No hay dolor físico, no hay acusación, solo una verdad que arde dentro, innegable, imposible de ocultar. En otras palabras, lo que Jesús habría hecho con ese alma, crear o activar desde dentro sin necesidad de enseñanza, podría ser exactamente lo que el Apocalipsis insinúa con la expresión el sello del Cordero sobre los elegidos. Un proceso espiritual que no depende de estructuras externas, sino de una respuesta inmediata del alma cuando es tocada por la mirada de Dios. Y aquí surge algo aún más perturbador. Si ese tipo de intervención ya ocurrió en vida pública de Jesús, aunque oculta, ¿qué impide que vuelva a ocurrir hoy? ¿Qué pasaría si ciertas almas ya estuvieran siendo activadas así, silenciosamente, en distintas partes del mundo? ¿Y si los llamados despiertos espirituales no fueran solo buscadores, sino recipientes de un despertar que no eligieron, pero que los marcó para siempre? Algunos testimonios contemporáneos, recogidos por sacerdotes y psicólogos cristianos, hablan de personas que, tras experiencias místicas repentinas, pierden todo interés por el mundo, sienten un fuego interior y empiezan a vivir con una conciencia nueva, sin haberlo buscado. Como si una fuerza los hubiera tocado por dentro, sin previo aviso. ¿Casualidad? En la siguiente parte analizaremos un símbolo que se repite tanto en ese milagro antiguo como en sueños modernos, en visiones marianas y hasta en códigos de la naturaleza. Un signo que parece anunciar que esa transformación invisible está más cerca de lo que creemos y que el regreso del Hijo ya no es solo una promesa futura. En los últimos años, cientos de personas alrededor del mundo, algunos creyentes, otros sin formación religiosa, han reportado un mismo sueño. Una figura luminosa, vestida de blanco, que extiende la mano sin hablar. Al tocar el pecho del soñador, una luz lo atraviesa desde dentro, y todo lo que había en su vida, culpa, confusión, orgullo, miedo, se desmorona como un castillo de arena. Luego despiertan con lágrimas, con una paz que no comprenden, o con una ansiedad imposible de explicar. En esos sueños suele aparecer un símbolo recurrente, una espiral de fuego o un círculo de luz que envuelve el corazón. Este mismo símbolo aparece en manuscritos antiguos de los místicos del desierto, junto a la figura del niño sin nombre. En algunos textos gnósticos se describe como el sello del espíritu, y en revelaciones modernas como la llama del reconocimiento interior. ¿Qué representa ese símbolo? ¿Es solo un arquetipo inconsciente o una señal del alma de que algo ha sido activado? Los más osados entre los estudiosos espirituales creen que es la señal de que ciertas almas ya han sido tocadas por el mismo poder que transformó a aquel hombre sin nombre en el relato prohibido. Y esto nos lleva a una verdad inquietante. Si el milagro perdido de Jesús fue real, entonces no fue un acto aislado. Fue el primer paso de un proceso invisible, una cadena que aún sigue su curso. Una activación espiritual directa que marca, purifica y transforma sin necesidad de palabras. Y muchos ya la están viviendo, sin saber que están experimentando algo que fue escondido por siglos. Y si esto es así, si el fuego invisible del Hijo ha comenzado a recorrer las almas antes del juicio final, entonces la mayor pregunta no es por qué ocultaron ese milagro, sino por qué ahora está saliendo a la luz. Si este milagro fue real, entonces el fin ya ha comenzado dentro de nosotros. Muchos esperan señales exteriores, guerras, catástrofes, un templo reconstruido, una figura oscura que se imponga sobre las naciones. Pero el verdadero fin, el que Jesús insinuó una y otra vez, no comienza fuera, comienza dentro,
Es una separación espiritual silenciosa. Una activación que divide el trigo de la cizaña, no con castigos visibles, sino con fuego interior. El milagro perdido que descubrimos en este relato antiguo no fue una anécdota más. Fue un anticipo, un aviso. Jesús no solo vino a sanar y a enseñar, vino a despertar, y en al menos un caso registrado fuera de los textos oficiales, lo hizo sin tocar el cuerpo ni hablar al oído, sino entrando directamente al corazón, creando desde el espíritu lo que antes no existía. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando todo parece confusión, vacío o repetición, esa misma intervención podría estar ocurriendo. Tal vez no la veas en noticieros ni en sermones, pero si has sentido ese llamado inexplicable, esa tristeza santa que no sabes de dónde viene, ese fuego que arde sin consumirte, puede que ya hayas sido tocado. Este milagro fue silenciado porque el mundo no estaba listo. Pero ahora, cada vez más voces lo reconocen. Y eso solo puede significar una cosa: el tiempo se acorta. Si esta verdad encendió algo en tu interior, suscríbete ahora. Tu alma necesita permanecer despierta para lo que viene. Pulsa donde dice suscribirse y activa la campanita. Lo que fue oculto durante siglos está siendo revelado para los que tienen ojos para ver.